Una veterinaria de 31 años refiere 6 diarrea de 2 semanas de duración. La diarrea fue descrita como poco densa, acuosa y no sanguinolenta. La paciente describió de 10 a 14 deposiciones diarreicas por día, cuya frecuencia no fue alterada por diversas medicaciones antidiarreicas de venta sin receta médica. La exploración física Level 6, una mujer normalmente desarrollada y con un buen estado nutricional que parecía algo fatigada y ligeramente deshidratada. Los resultados de las exploraciones diagnósticas incluyeron una prueba serológica negativa para el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, una exploración sigmoidoscópica normal y un cultivo de heces negativo para patógenos bacterianos. El examen microscópico de las heces no diagnostic 6 la presencia de leucocitos, y la prueba para la toxina de Clostridium difficile arrojó igualmente resultados negativos. Se remitió una muestra fecal para el examen de huevos y parasites, y posteriormente a las medidas de concentración adecuadas, se observaron ovoquistes ácido-alcohol resistentes. 1. GOU y parasites se observan 6 en las heces de la paciente. 2. GQI es la probable fuente de infección 6N de esta mujer. 3. Si fuese VIH positiva, ¿qué otros PAT6 llenos intestinales deberían considerarse? 4. GOE otros métodos. Además de la microscopía cística, ¿podrían utilizarse para el diagnóstico cístico de la infección? 5. ¿G debería esta paciente recibir algún tratamiento antimicrobiano específico? En caso afirmativo, ¿qué tratamiento podría prescribirse? En caso negativo, ¿por qué no? Resúmenes. Amebas. Palabras clave: protozoos, amebas, trofozoito, quiste, amebiasis intestinal, amebiasis extraintestinal, amebiasis hepanca, úlceras con forma de matraz, entemibe. Biología, virulencia y enfermedad. Organismos unicelulares primitivos con un ciclo vital sencillo en 2 estadios. La motilidad se realiza mediante la extensión de un pseudo-6 podo, falso pie. La mayoría de las amebas que se encuentran en seres humanos son comensales. PAT6 llenos para el ser humano entemibe histolítica, el más importante, E. Polecki. Epidemiología. Histolítica tiene una distribución 6N mundial, incidencia máxima en regiones tropicales y subtropicales. En algunas zonas está infectada hasta el 50% de la población 6N, prevalencia media del 1 o al 15%, la prevalencia en Estados Unidos es del 1 al 2%. Muchos portadores son asintornálicos, se eliminan quistes con las heces, reservorio. La principal fuente de contaminación 6N de alimentos y agua es el portador asintornático que elimina quistes. Dian 6 éstico. El estudio Microx 6 pico de las heces permite identificar quistes y trofozoitos de histolítica. Se debe diferenciar de especies de amebas no PAT6 genas y comensales. Pruebas Serol 6 guiques específicas pueden confirmar el Dian 6 éstico. El estudio de muestras de heces puede ser negativo en la amebiasis extraintestinal. Nuevos metocos Dian 6 ésticos, antígeno fecal, PCR, sonda de AON. Tratamiento, prevención 6N y control. La amebiasis aguda se trata con metronidazol, seguido por yodoquinol, furoato de diloxanida o paromomicina. El estado de portador se puede erradicar con yodoquinol, furoato de diloxanida o paromomicina. La eliminación 6N del ciclo de infección 6N precisa la introducción 6N de medidas de saneamiento adecuadas. Educación 6N sobre las vías de transmisión 6N, clorasis 6N y filtrado de los suministros de agua. Los viajeros a países en desarrollo deben evitar el consumo de agua, incluyendo cubitos de hielo, evitar las frutas no peladas y las verduras crudas, hervir el agua y limpiar cuidadosamente frutas y verduras antes de consumirlas. Flagelados. Palabras clave: giardia y heces, tricomoniasis, huevo de gusano, corriente contaminada, prueba de antígenos en heces, flagelos, preparasis 6N en fresco, diarrea, deficiencia de LGA. Biología, virulencia y enfermedad. Flagelados con importancia clínica: giardia duodena barra diagonalis, lambrial intestinalis, dientamoeba fragilis, tricomoones vagina barra diagonalis. El ciclo vital de giardia duodena barra diagonalis tiene estadios de quiste y trofozoito. De fragilis tiene un estadio de trofozoito, estadio de quiste en ratones. De vagina barra diagonalis solo tiene estadio de trofozoito. La mayoría de los flagelados se mueven por el batido de los flagelos, lo que impulsa el microorganismo en su entorno líquido. La infección 6N por G duodena barra diagonalis se inicia por la ingestión de quistes. Estado de portador asintornanco, 50% de las personas infectadas. La enfermedad asintomática varía desde diarrea leve hasta síndrome de malabsorción 6N grave. La mayor fa de las infecciones por D. fragilis son asintornáticas.
T. vagina barra diagonalis produce infecciones urogenitals. Las enfermedades producidas por flagelados se deben a irritasis 6N mecánica e inflamasis 6N de la mucosa gastrointestinal y genitourinaria, tricomones. Epidemiología. G. duodena barra diagonalis tiene una distribucis 6N mundial. La giardia IS se contrae por vía la fecal oral. Factores de riesgo de giardia IS: malas condiciones sanitarias, viaje a zonas endérmicas conocidas, consumo de agua tratada de forma inadecuada, centros de DIFA, prácticas sexuales orales anales. D. fragilis tiene una distribucis 6N mundial, transmisis 6N por las faz fecal oral y oral anal. T. vagina barra diagonalis tiene una distribucis 6N mundial, transmisis 6N principalmente por contacto sexual. Dian 6 éstico. Giardia se puede detectar mediante estudio Microx 6 pico de muestras de heces o aspirado duodenal. Detexis 6N del antígeno fecal de Giardia mediante enzimo-inmunoanálisis y microscopía con fluorescencia. La infexis 6N por D. fragilis se diagnostica mediante el estudio Microx 6 pico de muestras de heces. Tricomoniasis, estudio Microx 6 pico de la secresis 6N vaginal o uretral. Tratamiento, prevencis 6N y control. Fármaco de Elexis 6N para el tratamiento de la giardia IS. Tanto pacientes esnomacos como portadores metronidazol o nitazoxanida. Alternativas: furasolidona, tinidazol, paromomicina, albendazol, quinacrina. La prevencis 6N y el control de la giardia IS suponen evitar agua y alimentos contaminados. No hay consenso sobre el mejor tratamiento de las infecciones por D. fragilis. La infexis 6N se puede evitar con condiciones higiénicas adecuadas. El fármaco de Elexis 6N para la tricomoniasis es el metronidazol. Otras prácticas preventivas importantes son higiene personal, no compartir artículos de bahillo y ropa y prácticas sexuales seguras. Ciliados. Palabras clave: macronúcleo, heces de cerdo, citostoma, cilios, ulcerasis 6N intestinal. Biología, virulencia y enfermedad. Protozoos cuya locomosis 6N supone el movimiento coordinado de hileras de estructuras similares a cabellos. Cilios. Los cilios son estructuralmente similares a los flagelos, aunque habitualmente son más cortos y numerosos. Balantidium coli, ancoparásito ciliado de seres humanos. La enfermedad producida por B. coli es similar a la amebiasis. Los síntomas incluyen dolor abdominal espontáneo y la palpasis 6N, tenesmo, náuseas, anorexia, heces acuosas con sangre y pus, ulcerasis 6N de la mucosa intestinal, infexis 6N extraintestinal muy infrecuente. Epidemiología. D. coli está distribuido en todo el mundo. Los principales reservorios son ganado porcino y monos. Las infecciones se transmiten por PFA fecal oral. Brotes asociados a contaminasis 6N de suministros de agua por heces de cerdo. En los brotes ha habido propagasis 6N de persona a persona. Los factores de riesgo incluyen contacto con ganado porcino y malas condiciones higiénicas. Dian 6 éstico. Estudio Microx 6 pico de las heces para detectar trofosoftos y quistes. Tratamiento, prevencis 6N y control. El fármaco de Elexis 6N es la tetraciclina. El yodoquinol y el metronidazol son alternativas. Medidas preventivas importantes: higiene personal, mantenimiento de las condiciones sanitarias, vigilancia cuidadosa de las heces de cerdo. Esporozoos. Palabras clave: coccidios, ovoquiste, diarrea CR6 nica, ácido resistencia, antígeno fecal, transmisis 6N por el agua, frutas y verduras contaminadas. Biología, virulencia y enfermedad. Los esporozoos constituyen un grupo muy extenso de protozoos denominados apicomplexa o caccidie. Todos los esporozoos tienen características típicas: reproduccis 6N asexual, esquizogonia y sexual, gametogonia, comparten hospedadores alternativos. Esporozoos intestinales: Cystoisospora B barra diagonal 2, genera Sarcocistis, genera Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis. Cystoisospora B barra diagonal 2, coccidio parasite de epitelio intestinal, produce síndrome de malabsorpsis 6N. El genera Sarcocistis se puede detectar en muestras de heces, náuseas, dolor abdominal y diarrea después de ingerir carne infectada. Pueden producirse infecciones musculares si se ingieren esporoquistes. El genera Cryptosporidium produce enfermedad intestinal, habitualmente enterocolitis autolimitada caracterizada por diarrea acuosa sin sangre. Ciclospora, enfermedad autolimitada en hospedadores inmunocompetentes, prolongada en personas infectadas por el VIH. Epidemiología. Los microorganismos de genera Cystoisospora están distribuidos en todo el mundo. La enfermedad es frecuente en pacientes con SIDA. La infexis 6N se ha descrito con una frecuencia creciente en pacientes sanos e inmunodeprimidos. El genera Sarcocistis se aísla en ganado porcino y vacuno. El genera Cryptosporidium está distribuido por todo el mundo. C. hominis y C. parvum producen la mayor fa de las infecciones en seres humanos. C. ubiquitum y C. felis son PAT6 llenos emergentes en el ser humano.
Psych/ospora, Distribuci 6N mundial. La infecci 6N se contrae a través de agua contaminada. En Estados Unidos los brotes se relacionan con consumo de frutas y verduras contaminadas. Dian 6 éstico. La infecci 6N por cistoisospora B/2 se diagnostica mediante el estudio cuidadoso de sedimento de heces concentrado. Se pueden detectar esporoquistes de genera sarcocistis en muestras de heces humanas. Se puede detectar el genera Cryptosporidium en muestras de heces no concentradas procedentes de pacientes inmunodeprimidos con diarrea. El DIAN 6 éstico de la ciclosporiasis se basa en la Detexi 6N micras 6 pica de ovoquistes en las heces. Las infecciones por Cryptosporidium y ciclospora se pueden diagnosticar mediante PCR. Tratamiento, Prevenci 6N y control. CB/2. El tratamiento de Elexi 6N es trimetoprima sulfametoxazol. La Prevenci 6N y el control se realizan manteniendo la higiene personal y el saneamiento y evitando el contacto sexual oral anal. No hay tratamiento conocido para la sarcocistosis intestinal o muscular en seres humanos. No se ha desarrollado ningún tratamiento eficaz en general para las infecciones por Cryptosporidium en pacientes inmunodeprimidos. La ciclosporiasis se ha tratado con poco éxito con trimetoprima sulfametoxazol. Capítulo 73 Protozoos intestinales y urogenitales 717. Los protozoos pueden colonizar e infectar la bucofaringe, el duodeno y el intestino delgado, el calen y el aparato urogenital de ser humano. La mayoría de estos parasites pertenecen a las amebas y los flagelados. Sin embargo, también pueden observarse infecciones por parasites ciliados o coccidios. Tabla 731. Estos microorganismos se transmiten por vía fecal oral. En IV. La transmisión de los protozoos intestinales es particularmente problemática en las guarderías, donde se han descrito diversas epidemias de diarrea provocada por los géneros Giardia o Cryptosporidium. En otras zonas del mundo la extensión o la diseminación de las infecciones protozoarias intestinales puede controlarse, en parte, por la mejora de la sanidad y por la cloración y el filtrado de los suministros de agua. Sin embargo, estas medidas pueden ser difíciles o imposibles de conseguir en numerosos países en vías de desarrollo. Amebas. De manera infrecuente. La patogenicidad de las especies de Blastocystis. Las amebas son microorganismos unicelulares primitivos. Su ciclo vital es relativamente sencillo y se divide en dos fases, la fase de crecimiento con movilidad activa, trofozoito, y la fase quiescente resistente e infecciosa, quiste. La replicación se realiza mediante fisión binaria, división del trofozoito, o mediante el desarrollo de numerosos trofozoitos en el interior de quiste multinucleado maduro. La motilidad se logra a través de la extensión de un pseudópodo, false pie, con la extrusión de ectoplasma celular y el posterior arrastre de resto de la célula, en un movimiento semejante al de un caracol, para reunirse con el pseudópodo. Los trofozoitos amebianos permanecen móviles de forma activa tanto tiempo como el entorno sea favorable. La forma quística se desarrolla cuando la temperatura ambiente o la humedad descienden. La mayoría de las amebas observadas en el ser humano son microorganismos comensales, Entamoeba coli, Entamoeba hart. Microorganismos comensales, Entamoeba coli, Entamoeba hartmanni, Entemib dispar, Eniamoeba moskovskii, Entemib gingivalis, Endolimax nana, Yodamoeba butzli. Sin embargo, Entemiba histolítica es un importante patógeno para el ser humano. Otras amebas, principalmente Entamoeba pollecki, pueden provocar enfermedad en el ser humano, aunque se detectan. EO 5. De manera infrecuente. La patogenicidad de las especies de Blastocystis es todavía controvertida. Ciertas amebas de vida libre, Naegleria fowleri, especies de Acantarnoeva, se encuentran presentes en el suelo y en charcas de agua duque templada o en piscinas y pueden ser patógenos, oportunistas en el ser humano y provocar meningoencefalitis o queratitis, VCAP 74. Entemibe histolítica. Fisiología y estructura. Las formas quísticas y los trofozoitos de E. Histolítica se detectan en las muestras fecales procedentes de pacientes infectados, FIC 731. También pueden observarse trofozoitos en las criptas de intestino grueso. En heces recientes pueden observarse trofozoitos móviles, mientras que en las heces formadas los quistes constituyen, con frecuencia, las únicas formas que se reconocen. La distinción entre trofozoitos y quistes de E. Histolítica y los de amebas comensales reviste importancia en el diagnóstico de la amebiasis. De tabla 73 a 1 el identificasi 6N patogenia después de ser ingeridos, los quistes pasan a través del estómago, donde la exposición al ácido gástrico estimula la liberación de trofozoito patógeno en el duodeno.
los trofozoitos se dividen y provocan una extensa necrosis local en el intestino grueso. No se conoce adecuadamente el fundamento de esta destrucción tisular, aunque se atribuye a la producción de citotoxinas. La unión de los trofozoitos de E. histolítica a las células del hospedador mediante una proteína de adhesión inhibida por la galactosa es necesaria para que se produzcan la citólisis y la necrosis. La lisis de las células epiteliales colónicas, los neutrófilos, los linfocitos y los monocitos humanos por parte de los trofozoitos se asocia con una alteración letal de la permeabilidad de membrana de las células de hospedador, lo que provoca un aumento irreversible de las concentraciones intracelulares de calcio. La liberación de los constituyentes tóxicos de los neutrófilos como consecuencia de la lisis de estos neutrófilos puede contribuir a la destrucción tisular. Se observan úlceras en forma de matraz de la mucosa intestinal. Junta con inflamación, hemorragia e infección bacteriana secundaria. Puede producirse una invasión de la mucosa más profunda con extensión hacia la cavidad peritoneal. Esto puede conllevar la afectación secundaria de otros órganos, principalmente el hígado, aunque también los pulmones, el cerebro y el corazón. La amebiasis extraintestinal se asocia a la forma de trofozoito. Las amebas se encuentran únicamente en los ambientes donde existe una presión de oxígeno reducida debido a que los protozoos son destruidos por las concentraciones ambientales de oxígeno. Se ha empleado la unión a lectina, el análisis de Simodemo, el análisis genómico de ácido desoxirribonucleico, ADN, y la tinción con anticuerpos monoclonales específicos como marcadores para identificar las cepas invasivas de E. histolítica. En la actualidad se sabe que la ameba identificada morfológicamente como E. histolítica representa, en realidad, 4 especies distintas. La especie patógena es E. histolítica y las especies no pato genas son E. dispar, E. moskovsky y E. bangladeshi. Los perfiles de Simodemo, así como las diferencias bioquímicas, moleculares e inmunológicas, son estables y refrendan la existencia de 4 especies. Hay que destacar que estas 4 especies resultan indistinguibles entre sí a nivel morfológico. Epidemiología. E. histolítica presenta una distribución mundial. Aunque se encuentra en áreas frías como Alaska, Canadá, Europa Oriental, su incidencia es máxima en las regiones tropicales y subtropicales que presentan deficiencias sanitarias y aguas contaminadas. La prevalencia media de la infección en estas áreas es de 1,015% y de hasta el 50% de la población en algunas zonas. Muchos de los individuos infectados son portadores asintomáticos, lo que representa un reservorio para la diseminación de E. histolítica a otros individuos. La prevalencia de infección en Estados Unidos es de 1,2%. Los pacientes infectados por E. histolítica eliminan trofozoitos no infecciosos y quistes infecciosos en sus heces. Los trofozoitos no pueden sobrevivir en el ambiente externo ni ser transportados a través de S6 magos y son ingeridos. Por este motivo, la principal fuente de contaminación de los alimentos y el agua es el portador asintomático que transmite los quistes. Este es un problema especialmente preocupante en los hospitales psiquiátricos y militares, así como en campos de refugiados, prisiones y centros de asistencia muy concurridos. Las moscas y las cucarachas pueden actuar como vectores mecánicos para la transmisión de los quistes de E. histolítica. Las aguas residuales que contienen quistes pueden contaminar los sistemas de distribución de agua, manantiales, pozos y regadíos donde los excrementos humanos se utilizan como fertilizantes. Finalmente, los quistes pueden ser transmitidos por prácticas sexuales anales orales y la amebiasis es prevalente en las poblaciones homosexuales. La transmisión directa de trofozoitos en los contactos sexuales puede provocar amebiasis cutánea. Enfermedades cénicas. El resultado de la infección puede provocar un estado de portada, amebiasis intestinal o amebiasis extraintestinal. Si la cepa de E. histolítica tiene escasa virulencia, el inóculo es reducido o el sistema inmunitario de paciente se encuentra intacto. Los microorganismos pueden reproducirse y los quistes pueden ser eliminados en las muestras fecales sin síntomas clínicos. Aunque las infecciones por E. histolítica pueden ser asintomáticas, la mayoría de los individuos asintomáticos se encuentran infectados por las formas no invasivas E. dispar y E. moskovsky, como ponen de relieve los perfiles de isoenzimas específicas, Simodemos, las pruebas basadas en ADN, su sensibilidad para la lisis mediada por el complemento y su incapacidad para aglutinarse en presencia de lectina con canabalina A. La detección de los portadores de E. histolítica en áreas con escasa endemicidad es importante desde el punto de vista epidemiológico. Los pacientes con amebiasis intestinal desarrollan síntomas clínicos relacionados con la destrucción tisular, localizada en el intestino grueso. Los síntomas comprenden dolor abdominal, cólicos y colitis con diarrea. La enfermedad más grave se caracteriza por la eliminación de numerosas heces sanguinolentas durante el día. Los signos cistérnicos de infección, fiebre, leucocitosis, escalofríos, se encuentran presentes en los pacientes con amebiasis extraintestinal.
el hígado se encuentra afectado de forma predominante debido a que los trofozoitos en sangre son retirados del torrente sanguíneo a medida que pasan por este órgano para ser eliminados. La formación de abscesos es frecuente, caso clínico 731. El lóbulo hepático derecho se encuentra afectado con una mayor frecuencia. Se observa dolor en la región hepática con hepatomegalia y elevación de diafragma. DIAN 6 cístico de laboratorio. La identificación de los trofozoitos de histolítica, FIC 732, de los quistes en las heces y de los trofozoitos en los tejidos es diagnóstica de una infección amebiana. Debe prestarse atención para distinguir entre estas amebas y las amebas comensales, así como entre estas amebas y los leucocitos polimorfonucleares. El examen microscópico de las muestras fecales es poco sensible debido a que los protozoos no suelen distribuirse en la muestra de forma homogénea y los parasites se concentran en las úlceras intestinales y en los márgenes de los abscesos. Por este motivo deben recogerse múltiples muestras fecales. La amebiasis extraintestinal se diagnostica en ciertas ocasiones mediante la utilización de técnicas de diagnóstico por imagen de hígado u otros órganos. Las pruebas serológicas específicas, junto con el examen microc 6 pico de material del absceso, pueden confirmar el DIAN 6 cístico. Virtualmente, todos los pacientes con amebiasis hepática y la mayoría, mayor que 80%, de los que tienen una variante intestinal presentan hallazgos serol 6 cicos positivos en el momento de la presentación clínica. Este hecho puede ser menos útil en las áreas endémicas, donde la prevalencia de resultados serológicos positivos es superior. Las exploraciones de las muestras fecales de pacientes con enfermedad extraintestinal arrojan, a menudo, resultados negativos. Además de las pruebas Serol 6 Guiques y de microscopía convencional, los investigadores han desarrollado diversas pruebas Immunol 6 Guiques para la Detexi 6N de antígenos fecales, así como estudios basados en la Reaxi 6N en cadena de la polimerasa, PCR, y en sondas de ADN para la Detexi 6N de cepas PAT6 genas de histolítica, frente a cepas no PAT6 genas de dispar y Moskovsky. Estos nuevos métodos DIAN 6 císticos son prometedores y están disponibles en la actualidad. Tratamiento: Prevenci 6N y control la amebiasis. Virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, y abscesos nepancos amebianos. Lío y Cals. J. Klein gastroentero /33, 64-68, 2001, describieron el caso de un hombre homosexual de 45 años que desarrolló 6 una amebiasis hepática e intestinal. El paciente consalt 6 inicialmente por fiebre intermitente seguida de dolor en el hipocondrio derecho con diarrea. En el momento del ingreso estaba febril y presentaba leucocitosis y alteraciones de las pruebas de FUNCI6. N. Panca los análisis de heces demostraron sangre oculta y leucocitos. Serialia 6 una colonoscopía y se detectaron múltiples úlceras bien definidas en el recto y el colon. El DIAN 6 cístico de colitis amebiana se confirma 6 mediante la identificación 6N de numerosos trofozoitos en la biopsia del colon. El estudio ecográfico del abdomen mostró 6 una gran masa heterogenea en el hígado, compatible con un absceso. El drenaje percutáneo del absceso obtuvo pus de aspecto achocolatado y el estudio de una biopsia del margen del absceso solo mostró 6 material necrocístico. Sin presencia de amebas. La amplificación 6N mediante Reaxi 6N en cadena de la polimerasa del ARN ribosais mico 16S de la ameba fue positiva en el aspirado, lo que sugiere infexi 6N parentemibe histolítica. El paciente recibe 6 metronidazol seguido de yodoquinol para erradicar las amebas de la luz. La anamnesis obtenida con posterioridad indica 6 que había viajado a Tailandia 2 meses antes de manifestarse la enfermedad. La serología para VIH era Tarmlen positiva. El paciente mejoró 6 rápidamente con tratamiento antiamebiano y fue dado de alta con antirretrovirales. Aunque los quistes de las amebas se detectan con frecuencia en las heces de hombres homosexuales, los estudios previos en países occidentales sugerían que casi todos los microorganismos identificados eran especies no PAT6 genas, Entemibe dispar, y se consideraba que la amebiasis invasiva era poco frecuente en individuos VIH positivos. Este caso ilustra que la amebiasis invasiva, como este absceso hepático con colitis por amebas, se puede asociar a la infexi 6N por VIH. La posible asociación 6N entre una amebiasis invasiva y la infexi 6N por VIH se debería recordar en pacientes con antecedentes de viajes o que residen en áreas en las que histolítica es endémica. Tratamiento: Prevenci 6N y control la amebiasis aguda fulminante se trata con metronidazol, seguido de yodoquinol, furoato de diloxanida o paromomicina. El estado de portador asintomático puede erradicarse con yodoquinol, furoato de diloxanida o paromomicina. Como la infexi 6N en el ser humano se contrae por consumo de alimentos o agua contaminados con heces humanas o como consecuencia de prácticas
sexuales específicas. La eliminasis 6N del ciclo de Infexi 6N precisa la introducción de medidas sanitarias adecuadas y la formasis 6N acerca de las vías de transmisis 6N. La clorasis 6N y el filtrado de los suministros de agua pueden limitar la extensión de estas y otras infecciones por protozoos, aunque no constituye una posibilidad real en numerosos países en vías de desarrollo. Los médicos deben alertar a las personas que viajen a países en vías de desarrollo sobre los riesgos asociados al consumo de agua, incluyendo cubitos de hielo, frutas sin pelar y vegetales crudos. El agua debe ser hervida y las frutas y vegetales deben lavarse de manera exhaustiva antes de consumirse. Otras amebas intestinales. Otras amebas que pueden parasitar el tubo digestivo son Entamoeba coli, E. armani, E. polecki, E. nana, y Botsley y especies de blastocystis. E. polecki, una ameba que es principalmente un parasite de cerdos y monos, puede provocar enfermedad en el ser humano en forma de una diarrea leve y transitoria. El DIAN 6 estico de la infexi 6N por E. polecki se confina mediante la detexis 6N microx 6 pica de quistes en las muestras fecales. El tratamiento es idéntico al empleado frente a las infecciones por E. histolítica. El género Blastocystis, considerado previamente como Levadur ras no pat 6 genas, en la actualidad es el centro de una considerable controversia sobre su posición 6 en taxon 6 mica y su patogenicidad. Recientemente se ha incluido a Blastocystis dentro del reino Stramenopila, antes conocido como cromista, en Funci 6N de los análisis del ácido ribonucleico ribosornico, ARNR. SS y otras pruebas moleculares. Clínicamente existen al menos 9 subtipos, genotipos, de Blastocystis. Estudios recientes han demostrado que no existe un grupo exclusivo que afecte al ser humano y que todos los subtipos han sido detectados en las heces humanas. Por tanto, los aislados humanos Blastocystis que en el pasado se denominaban Blastocystis hominis deberían denominarse género Blastocystis, ya que ningún subtipo es específico del ser humano. El microorganismo se encuentra tanto en las muestras fecales de individuos asintomáticos como en individuos con diarrea persistente. Se ha sugerido que la presencia de grandes cantidades de estos parasites, 5 o más por campo microx 6 pico de aceite de Inmersi 6N, en ausencia de otros PAT6 llenos intestinales, es indicativa de enfermedad. Otros investigadores estiman que la blastocistosis sintornática se puede atribuir a un PAT6 geno no detectable o a problemas intestinales funcionales. El microorganismo puede ser detectado en preparaciones en fresco o en frotis tenidos con tricromo de muestras fecales. El tratamiento con yodoquinol o metronidazol ha obtenido resultados satisfactorios. En la erradicasis 6N de los microorganismos del intestino y en el alivio de los síntomas. Sin embargo, no se ha determinado aún el papel definitivo de este microorganismo en la enfermedad. Las amebas intestinales no PAT6 genas son importantes debido a que deben distinguirse de E. histolítica, E. polecki y el género Blastocystis. Esta afirmasis 6N es especialmente cierta para Entamoeba coli, bacteria que se detecta con frecuencia en las muestras fecales recogidas de los pacientes expuestos a alimentos o agua contaminados. La identificasis 6N exacta de las amebas intestinales exige un cuidadoso examen microx 6 pico de las formas quísticas y de los trofozoitos presentes en las muestras fecales tenidas o no teridas. PUBE tabla 731. De la misma forma, en la actualidad E. dispar y E. moskovsky pueden ser diferenciadas de E. histolítica por medio de reactivos inmunol 6 gicos específicos. Flagelados. Entre los flagelados con importancia clínica figuran Giardia duodena barra diagonalis, Lamblia intestinalis, Dientamoeba fragilis y Trichomonas vagina barra diagonalis. También pueden observarse flagelados comensales no. Cátulos 73 protozoos intestinales y urogenitales 719. 719. Patógenos, como Chilomastix mesnili, entérico, y Trichomonas tenex, oral. Los microorganismos del genera Giardia, igual que E. histolítica, presentan estadios de quiste y de trofozoito en sus ciclos vitales. Sin embargo, no se ha descrito el estadio de quiste en especies pertenecientes al genera Trichomonas. En los seres humanos no se ha observado el estadio de quiste de D. fragilis, aunque sí se ha observado el estadio de quiste en ratones. A diferencia de las amebas, la mayoría de los flagelados se mueven al batir los flagelos que empujan a los microorganismos a través de los medios líquidos. Las enfermedades producidas por flagelados son principalmente el resultado de la irritación e inflamación mecánicas. Por ejemplo, G. duodena barra diagonalis, Lamblia barra diagonal intestinalis. Se une a las vellosidades intestinales mediante un disco adhesivo y provoca una lesión tisular localizada. La invasión de los tejidos con extensa destrucción tisular, como se observa en el caso de E. histolítica, es infrecuente en los flagelados. Giardia duodena barra diagonalis, G. lamblia, G. intestinalis. La literatura científica se refiere a este microorganismo como G. duodena barra diagonalis, G. lamblia y G. intestinalis, lo que refleja la ambigüedad acerca de la clasificación y nomenclatura de este flagelado.
Se necesitan más estudios para determinar grupos o nombres de las especies. Sin embargo, G. duodena-diagonalis es actualmente la denominación de especie aceptada y será la utilizada en este capítulo. Fisiología y estructura. Tanto la forma de quiste como de trofozoito de G. duodena-diagonalis se detectan en las muestras fecales de los pacientes infectados, FIC 733. Patogenia. La infección por G. duodena-diagonalis se inicia mediante la ingesta de quistes, FIC 734. La dosis infecciosa mínima para el ser humano está estimada en 1025 quistes. El ácido de estómago estimula la rotura del quiste, con la liberación de trofozoitos en el duodena y el yeyuno, donde los microorganismos se multiplican por fisión binaria. Los trofozoitos pueden unirse a las vellosidades intestinales mediante una prominente ventosa ventral en forma de disco. Aunque las puntas de las vellosidades pueden aparecer aplanadas y se puede observar una inflamación de la mucosa, con hiperplasia de los folículos linfoides, no se manifiesta una necrosis tisular franca. Además, la extensión metastásica de la enfermedad más allá del tubo digestivo es muy infrecuente. Epidemiología. Giardia está presente por todo el mundo con una distribución selvática o en entornos salvajes, en numerosos riachuelos, lagos y zonas montaftosas. Esta distribución agreste se mantiene en los animales que actúan como reservorio, como los castores y las ratas almizcleras. La giardia se adquiere por el consumo de agua contaminada no tratada adecuadamente, el consumo de vegetales o frutas contaminados y no cocinados o mediante el contagio de persona a persona vía fecal oral o anal oral. El estadio de quiste es resistente a las concentraciones de cloro, 1 a 2 partes por millón, que se utilizan en la mayoría de las instalaciones de tratamiento del agua. Así pues, el tratamiento adecuado del agua debe incluir productos químicos y procesos de filtración. Como factores de riesgo asociados a las infecciones por giardia figuran las condiciones sanitarias deficientes, los viajes a áreas endérmicas conocidas, el consumo de agua tratada inadecuada. Por ejemplo, de riachuelos de Montafta contaminados, los centros de día y las prácticas sexuales anales orales. Las infecciones pueden presentarse como formas epidérmicas o endérmicas en las guarderías y en otras instituciones, y entre los familiares de niftos infectados. Es fundamental mantener una escrupulosa atención. Al lavado de manos y al tratamiento de todos los individuos infectados para el control de la diseminación de la infección en estos contextos. Enfermedades élficas. La infección por giardia puede dar lugar a un estado de portade asintomático, observado en aproximadamente el 50% de los individuos infectados, o bien a una enfermedad sintomática que comprende desde la diarrea, EBE hasta un síndrome de malabsorción grave, caso clínico 732. El periodo de incubación antes de que se desarrolle la enfermedad varía entre 1 y 4 semanas, promedio 10 días. El inicio de la enfermedad es súbito y se manifiesta con diarrea líquida y fétida, espasmos abdominales, flatulencia y esteatorrea. Rara vez se observa sangre o pus en las muestras fecales, una característica compatible con la ausencia de destrucción tisular. La recuperación espontánea generalmente se produce después de 1014 días, aunque puede desarrollarse una enfermedad más crónica con múltiples recaídas. La enfermedad crónica es sobre todo un problema para los pacientes con deficiencia de inmunoglobulina, IgA o divertículos intestinales. Día en 6 estico de laboratorio. Las muestras fecales deben ser examinadas con el inicio de la diarrea y los espasmos abdominales en busca de quistes y trofozoitos, VFIC 733. La excreción de los microorganismos pertenecientes al género Giardia puede producirse en chaparrones, es decir, pueden observarse numerosos microorganismos en las heces obtenidas un día determinado y muy pocos o ninguno en las muestras obtenidas al día siguiente. Por este motivo, el médico nunca debe aceptar los resultados negativos de una única muestra fecal como prueba de que el paciente no presenta parasites intestinales. Debe recogerse una muestra fecal al día durante 3 días. Si los resultados de examen de las heces son permanentemente negativos en un paciente en el que se sospecha con gran probabilidad la presencia de giardia y heces, pueden recogerse muestras adicionales mediante aspirado duodenal, entero test o prueba de cordón o biopsia de la porción proximal de intestino delgado. Además de la microscopía convencional han comercializado ya diversas pruebas inmunológicas para la detección de antígenos fecales. Entre estas pruebas se incluye la contrainmunoelectroforesis, el enzimoinmunoanálisis, una prueba inmunocromatográfica y la tinción con inmunofluorescencia indirecta. Las sensibilidades descritas son de 8898% y las especificidades de 87100%.
Numerosas publicaciones han documentado la mayor sensibilidad de los métodos de inmunoanálisis sobre el estudio microscópico rutinario de las heces para la detección de Giardia. La Food and Drug Administration, FDA, estadounidense ha autorizado recientemente el uso clínico de un ensayo de PCR múltiple disponible, comercialmente para la detección de Giardia y de otros protozoos parasites intestinales. Desintegrasi 6N del trofosofto. Trofosoftos. Multiplicasi 6N. Tratamiento, Prevenci 6N y control. Es importante erradicar los microorganismos de género Giardia tanto de los portadores asintomáticos como de los que padecen enfermedad. El fármaco de elección es el metronidazol o la nitazoxanida, si bien la furazolidona, el tinidazol, la paromomicina, el albendazol o la quinacrina constituyen también alternativas aceptables. La prevención y el control de la giardia implican evitar el consumo de agua y alimentos contaminados, especialmente en viajeros y aficionados a las actividades al aire libre. El hervido de agua potable que se recoja en riachuelos y lagos o en los países con elevada incidencia de enfermedad endémica confiere protección frente a la infección. También se precisa mantener el funcionamiento adecuado de sistemas de filtración de los suministros de agua. Debido a que los quistes son resistentes a los procesos de cloración estándar, deben realizarse campañas de salud pública para identificar el reservorio de la infección con el fin de evitar la diseminación de la enfermedad. Además, deben evitarse las conductas sexuales de alto riesgo. Dientamoeba fragilis. Physiología y estructura. D. fragilis fue clasificada inicialmente como una ameba. Sin embargo, las estructuras internas de trofozoitos son típicas de los flagelados. No se ha descrito el estadio de quiste en los seres humanos. Diagnóstico de laboratorio. La infección se confirma mediante el examen microscópico de las muestras de laboratorio en las que se observen los típicos trofozoitos. El trofozoito es pequeño, 5 nodos m, y tiene uno o dos núcleos. El cariosoma central se compone de 4 a 6 gránulos pequeños. La excreción de parasite puede fluctuar notablemente de un día a otro, por lo que puede ser necesaria la recogida de diversas muestras fecales. El examen de una muestra fecal tras la administración de un laxante también puede ser útil. Tratamiento. Tratamiento, Prevenci 6N y control. Para el tratamiento de la infección 6N por D. fragilis se han empleado múltiples antimicrobianos diferentes, con distinto grado de éxito. Entre ellos se encuentran la doxiciclina, el yodoquinol, el metronidazol y el secnidazol. Sin embargo, no existe un consenso general acerca de cuál es el mejor abordaje para tratar las infecciones por este microorganismo. El reservorio de este flagelado y el ciclo vital de microorganismos son desconocidos. Por este motivo, las recomendaciones específicas para la Prevenci 6N y el control son difíciles. Sin embargo, pueden evitarse las infecciones manteniendo unas condiciones sanitarias adecuadas. La erradicación 6N de las infecciones por microorganismos enterovirus puede reducir también la transmisión 6N de la infección 6N por Dientamoeba. Tricomoones vagina/diagonalis. Fisiología y estructura. Vagina/diagonalis no es un protozoo intestinal, sino la causa de infecciones urogenitals. Los 4 flagelos de este flagelado y la corta membrana ondulante son los responsables de su motilidad. Vagina/diagonalis existe únicamente en la forma trofozoito y se observa en la uretra y la vagina de mujeres y en la uretra y la PR6 estata de varones. Epidemiología. El parasite presenta una distribución 6N mundial. Las relaciones sexuales son el principal modo de transmisión 6N, FIC 735. Ocasionalmente las infecciones se transmiten mediante F6 mites, artículos de aseo, ropa, aunque este tipo de transmisión 6N está limitado. Por la labilidad de los trofozoitos. Los nifios pueden infectarse al atravesar el canal del parto de la madre. Se ha descrito que la prevalencia de este flagelado en los países desarrollados es de un 5,20% en mujeres y de un 2,10% en hombres. Enfermedades sélfnicas. La mayoría de las mujeres infectadas están asintomáticas o presentan un escaso y acuoso flujo vaginal. La vaginitis puede presentarse con una inflamación 6N más extensa, junto con erosión de revestimiento epitelial que se asocia a picor, quemas 6N y disurria. Los hombres son principalmente portadores asintomáticos que actúan como reservorios de la infección 6N para la mujer. Sin embargo,
En algunas ocasiones pueden experimentar uretritis, prostatitis y otros trastornos del aparato urinario. DIAN 6 estico de laboratorio. El examen Macrox 6 pico de flujo vaginal o uretral en busca de trofozoitos característicos es el método DIAN 6 estico de Alexis 6N, SIG 736. Pueden examinarse los frotis TI, I2, GIMS, Pape-Nicolau o no TI, I2. El rendimiento DIAN 6 estico puede mejorarse mediante el cultivo de microorganismo, sensibilidad de 93%, y mediante la utilizasis 6N de la TINSI 6N con anticuerpos monoclonales fluorescentes, sensibilidad de 86%. También se dispone de una prueba con sonda de ácidos nucleicos. Las pruebas Erol 6 Giques pueden ser útiles para el control epidemiol 6 Gico. Tratamiento, Prevenci 6N y control. El fármaco de Alexis 6N es el metronidazol. Deben tratarse los dos miembros de la pareja para evitar la reinfección 6N. Se ha descrito resistencia al metronidazol, por lo que puede necesitarse un nuevo tratamiento a dosis superiores. Recientemente la FDA ha aprobado el tinidazol para el tratamiento de la tricomoniasis en adultos. Se puede emplear como fármaco de primera línea o para casos que no responden al metronidazol. La higiene personal, evitar compartir artículos de aseo y ropa, así como una práctica de relaciones sexuales seguras, son acciones preventivas impactantes. La eliminasis 6N estado de portador en los hombres es fundamental para la erradicasis 6N de la enfermedad. Ciliados. El protozoo intestinal Balantidium coli es el único miembro de grupo de los ciliados que es patógeno para el ser humano. La enfermedad producida por B. coli es similar a la amebiasis, ya que los microorganismos elaboran sustancias proteolíticas y citotóxicas que median en la invasión tisular, en la formación de úlceras intestinales. Balantidium coli. Fisiología y estructura. El ciclo vital de B. coli es sencillo. Consiste en la ingesta y rotura de los quistes infecciosos, y la invasión en el revestimiento mucoso de intestino grueso, el ciego y el ileón terminal por los trofozoitos, FIC 737. El trofozoito está cubierto por filas de cilios pilosos que ayudan en su motilidad. B. coli, cuya morfología es más compleja que la de las amebas, presenta una boca primitiva infundibuliforme denominada citostoma, un núcleo grande y otro pequeño que participan en la reproducción, vacuolas de alimentación y dos vacuolas sectráctiles. Epidemiología. B. coli presenta una distribución mundial. Los reservorios más importantes son los cerdos y, con menor frecuencia, los monos. Las infecciones se transmiten por la vía fecal-oral. Las epidemias se asocian a la contaminación de los suministros de agua con heces de origen porcino. La diseminación de una persona a otra, incluyendo la producida por los manipuladores de alimentos, ha sido implicada en la etiología de las epidemias. Entre los factores de riesgo asociados a la enfermedad humana se incluyen el contacto con cerdos y las condiciones higiénicas deficientes. Enfermedades clínicas. Como con otros parasites protozoarios, puede existir el estado de portador de B. coli asintomático. La enfermedad sintornática se caracteriza por dolor e hipersensibilidad abdominal, penes, náuseas, anorexia y heces líquidas con sangre y pus. Puede observarse la úlcera de la mucosa intestinal, como en la arnevayasis. Puede existir una complicación secundaria, provocada por la invasión bacteriana en la mucosa intestinal erosionada. La invasión extraintestinal de otros órganos es extremadamente infrecuente en la balantidiasis. Diagnóstico de laboratorio. Se realiza el examen microscópico de las heces en busca de trofozoitos y quistes. El trofozoito es muy largo, tiene entre 50 y 200 m de longitud y entre 40 y 70 m de anchura. La superficie está recubierta de cilios y la estructura interna prominente es el macronúcleo. También se encuentra presente un micronúcleo. Además se observan dos vacuolas contráctiles y palsetels en las preparaciones en fresco de los trofozoitos. El quiste presenta un tamaño más reducido, 4060 m de diámetro. Está rodeado por una pared refringente y muestra un único núcleo en el citoplasma. B. coli es un microorganismo grande en comparación con otros protozoos intestinales y se detecta fácilmente en las preparaciones microscópicas en fresco. Tratamiento, prevención y control. El fármaco de elección es la tetraciclina. El yodoquinol y el metronidazol son antimicrobianos alternativos. Las acciones para la prevención y el control son similares a las descritas para la amebiasis. Una adecuada higiene personal, el mantenimiento de las condiciones sanitarias y el control cuidadoso de las heces de los cerdos son medidas profilácticas importantes. Esporozoa, Caccidie. Los esporozoos son un grupo muy amplio llamado apicomplexa o Caccidie. En este apartado se describen algunos de ellos junto con los parasites intestinales y otros con los parasites hernáticos y tisulares.
Todos los esporozoos muestran características típicas, especialmente la existencia de reproducción asexual, esquizogonia, y sexual, gametogonia. La mayoría de los miembros de grupo comparte también hospedadores alternativos. Por ejemplo, en el paludismo los mosquitos albergan el ciclo sexual y el ser humano el asexual. Los coccidios descritos en este capítulo pertenecen a los géneros Cistoisospora, antes conocido como Isospora, Sarcocystis, Cryptosporidium y Ciclospora. Cistoisospora, antes Zoospora, V/2. Fisiología y estructura. Cistoisospora V/2 es un parasite de grupo de los coccidios que se desarrolla en el epitelio intestinal. Puede reproducirse tanto por vía sexual como asexual en el epitelio intestinal, donde provoca lesiones tisulares, FIC 738. El producto final de la gametogenia es el ovoquiste, que representa el estadio diagnóstico presente en las muestras fecales. Epidemiología. Los microorganismos de genera Cistoisospora se encuentran distribuidos por todo el mundo, aunque se detectan de forma infrecuente en las muestras fecales. Recientemente, sin embargo, se ha observado la presencia de este parasite con creciente frecuencia tanto en individuos sanos como en pacientes inmunodeprimidos. Esto se debe probablemente a la mayor atención prestada a la enfermedad provocada por los miembros de este genera en los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. La infección por este microorganismo se desarrolla como consecuencia de la ingesta de agua o alimentos contaminados o por contacto sexual anal oral. Enfermedades clínicas. Los individuos infectados pueden permanecer como portadores asintomáticos o pueden presentar una enfermedad intestinal, EBA grave. La enfermedad remeda con gran frecuencia la giardiasis, con un síndrome de malabsorción 6N caracterizado por heces fétidas y de escasa consistencia. Puede observarse diarrea CR6 nica con pérdida de peso, anorexia, malestar y fatiga, aunque es difícil separar esta presentación 6N de la enfermedad subyacente de paciente. Serie de procesos, mero. Diagnóstico de laboratorio. El examen minucioso de sedimento de las heces concentradas y la TINSI 6 en especial con yodo o un método modificado para microorganismos ácido-alcohol resistentes revela la presencia de parasite FIC 739. La biopsia de intestino delgado CA. Utilizado para establecer el diagnóstico cuando los resultados de las pruebas de las muestras fecales son negativos. C. A. Enfermedades clínicas. Tratamiento. Prevenci 6N y control. El fármaco de elección es trimetoprimazulfametoxazol, con la combinación 6N de pirimetamina y sulfadiazina como alternativa aceptable. La Prevenci 6N y el control se basan en el mantenimiento de la higiene personal y unas condiciones sanitarias adecuadas y en evitar el contacto sexual anal oral. Género Sarcocystis. Hay que tener presente al género Sarcocystis solo por el hecho de que puede detectarse en las muestras fecales. Las especies de Genera Sarcocystis pueden aislarse a partir de cerdos y vacas, y son idénticas en todos los aspectos a las especies de Genera Cistoisospora, con una excepción 6N. Los ovoquistes de Sarcocystis se rompen antes de su eliminación 6N en las muestras fecales, por lo que únicamente se observan esporoquistes. Tras la ingesta de came contaminada se puede producir una enfermedad intestinal que se caracteriza por náuseas, dolor abdominal y diarrea. Algunos individuos se pueden infectar, pero no presentar signos clínicos. Las infecciones musculares por sarcocystis se producen en las personas que ingieren esporoquistes, pero suelen ser ipso subclínicas. No existe ningún tratamiento conocido para la sarcocistosis intestinal o muscular humana. Género Cryptosporidium. Fisiología y estructura. El ciclo vital de Cryptosporidium es el habitual de los coccidios, como lo es la enfermedad intestinal, aunque este parasite difiere en la localización 6N intracelular de microorganismo en las células epiteliales, FIC 7310. A diferencia de la invasión intracelular profunda observada en el genera Cistoisospora, los microorganismos de genera Cryptosporidium se encuentran dentro de borde en cepillo de epitelio intestinal. Los coccidios se unen a la superficie de las células y se replican mediante una utilizado para establecer serie de procesos, merogonia, gametogonia, esporogonia, que conducen a la producción 6N de nuevos ovoquistes infecciosos. Tras la esporogonia, los ovoquistes maduros pueden abandonar la forma quística dentro de aparato digestivo de hospedador, con la consiguiente infección 6N de nuevas células, o pueden ser excretados en el entorno.
Epidemiologfa, las especies de Cryptosporidium presentan una distribución 6N universal. La infección 6N se describe en una amplia variedad de animales, como mamíferos, reptiles y peces. Existen al menos 16 especies distintas de Cryptosporidium. Sin embargo, C. hominis y C. parvum son las que con más frecuencia infectan a las personas. Recientemente se ha descrito que C. felis y C. ubiquitum son PAT6 llenos emergentes. La transmisión 6N de la criptosporidiosis a través de agua no se encuentra bien documentada como vía importante de infección 6N. La extensa epidemia de criptosporidiosis registrada en Milwaukee en 1993, aproximadamente 300.000 afectados, estuvo ligada a la contaminación 6N de suministro municipal de agua. Los criptosporidios son resistentes a las técnicas habituales de purificación 6N de agua, clorasis 6N y ozono, y se considera que el vertido de agua residual local y de las aguas superficiales en los suministros de agua municipales es una importante fuente de contaminación 6N. Otros medios de contaminación 6N frecuentes son la diseminación 6N por zoonosis a partir de reservorios animales hacia el ser humano y la transmisión 6N de una persona a otra mediante las vías fecal-oral y anal-oral. El personal veterinario, los manipuladores de animales y los homosexuales presentan un elevado riesgo de contraer la infección 6N. En la actualidad se han descrito numerosas epidemias en guarderías y piscinas municipales, donde la transmisión 6N fecal-oral es frecuente. Enfermedades clínicas, caso clínico 73A3, al igual que en otras infecciones por protozoos, la exposición 6N a los microorganismos de genera Cryptosporidium puede conducir al estado de portador asintomático. La enfermedad en individuos previamente sanos suele consistir en una enterocolitis EVE y de resolución 6N espontánea caracterizada por una diarrea líquida sin sangre. Es característica la remisión 6N espontánea después de un promedio de 10 días. Por el contrario, la enfermedad en pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, pacientes con SIDA, caracterizada por 50 o más deposiciones por día y una enorme pérdida de líquidos, puede ser grave y mantenerse a lo largo de meses a años. En ciertos pacientes con SIDA se han descrito infecciones diseminadas por Cryptosporidium. DIAN 6 estico de laboratorio. Cryptosporidium puede detectarse en gran cantidad en las muestras fecales no concentradas de pacientes inmunodeprimidos con diarrea. Los ovoquistes suelen medir 5-7 ma y pueden ser concentrados mediante la técnica de flotasis 6N, centrifuga con sulfato de zinc modificada o mediante el procedimiento de flotasis 6N con azúcar de Schide. Las muestras pueden ser TIIdas con el método de ácido alcohol resistencia modificado, FIX 7311, o bien por inmunofluorescencia indirecta. También se han comercializado pruebas de enzimo-inmunoanálisis e inmunocromatografía para detectar antígenos fecales, igual que un panel de PCR aprobado recientemente. Hay que destacar que Cryptosporidium no se detectará en el estudio Microx 6 pico rutinario en busca de huevos y parasites. Es necesario utilizar tinciones ácido-alcohol resistentes específicas, y los estudios recientes sugieren que los inmunoanálisis y la PCR son superiores a los métodos micros. C6 picos para la detección 6N de este microorganismo en las muestras fecales. El número de ovoquistes eliminados en las heces puede fluctuar. Por este motivo deben examinarse un mínimo de 3 muestras fecales. Las pruebas Serol 6 Geekes para el DIAN 6 estico y el control de las infecciones están aún en fase de investigación 6N, por lo que no se encuentran ampliamente disponibles. Tratamiento, prevención 6N y control. Desafortunadamente, no se ha desarrollado ningún tratamiento eficaz para el control de las infecciones por Cryptosporidium en los pacientes inmunodeprimidos. La mayor parte de la información 6N terapéutica se basa en casos aislados e información 6N anecde, 6 tica. La espiramicina puede ayudar a controlar la diarrea en algunos pacientes en estadios precoces de SIDA que presentan criptosporidiosis, aunque es ineficaz en los que han progresado a los estadios más evolucionados de síndrome. La espiramicina no es más eficaz que el placebo en el tratamiento de la diarrea por criptosporidios en nidios. La FDA ha autorizado la administración 6N de nitazoxanida para el tratamiento de la criptosporidiosis en pacientes inmunocompetentes de más de 12 meses de edad, pero todavía no ha autorizado su uso para el tratamiento de la criptosporidiosis en los pacientes inmunodeprimidos. Los FAR, macoesparomomicina y acitromicina se han utilizado para tratar la criptosporidiosis en los pacientes infectados por el virus de la figura 73 a 11 ovoquistes de criptosporidiosis. Inmunodeficiencia humana, VIH, y han demostrado reducir la carga parasitaria. También existen datos que sugieren que algunos fármacos antirretrovirales pueden ejercer un efecto inhibidor directo sobre Cryptosporidium. El tratamiento consiste, principalmente, en medidas de soporte para restaurar la gran pérdida de líquidos derivada de la diarrea líquida.
Debido a la amplia distribución de este microorganismo en el ser humano y en animales, la prevención de la infección es difícil. Para esta enfermedad deben mantenerse los mismos métodos de mejora de la higiene personal y la sanidad, utilizados en el caso de otros protozoos intestinales. Los suministros de agua contaminados deben tratarse mediante cloración y filtrado. Además, es fundamental evitar las actividades sexuales de alto riesgo. Género Cyclospora. Fisiólogo 1 y estructura Cyclospora es un parasite coccidio que se relaciona taxonórmicamente con el género Cystoisospora, Cryptosporidium parvum y Toxoplasma gondii. Hasta el momento se ha identificado una única especie capaz de infectar al ser humano, C. cayetanensis. Los ovoquistes de Cyclospora, como sucede con Cystoisospora, se excretan en forma no esporulada y precisan un periodo de tiempo en el exterior del hospedador para que tenga lugar la maduración. Al ser ingerido, el ovoquiste esporulado sufre un proceso de esquistación en la luz del intestino delgado, liberando esporozoitos. Los esporozoitos infectan células para formar merozoitos de tipo, que a su vez dan lugar a merozoitos de tipo 2. Los merozoitos de tipo 2 se diferencian en las células de la mucosa en formas sexuadas, los microgametocitos y los macrogametocitos. El macrogametocito es fertilizado por el microgametocito y produce un cigoto. A continuación se forman los ovoquistes, que son excretados en el entorno como ovoquistes no esporula. 2. Se ignora cuáles son los mecanismos patógenos a través de los que Cyclospora provoca la enfermedad clínica. Sin embargo, el microorganismo infecta normalmente el intestino delgado proximal y provoca cambios histopatológicos pronunciados. El microorganismo se observa en el interior de las vacuolas de citoplasma de las células epiteliales del yeyuno y su presencia se asocia a cambios inflamatorios, atrofia de las vellosidades e hiperplasia de las criptas. Las características morfológicas de las especies de Cyclospora son semejantes a las del género Cystoisospora y C. parvum, con escasas excepciones. Los ovoquistes de Cyclospora son esféricos y tienen 810 m de diámetro, a diferencia de los ovoquistes más pequeños, 5,7 Hern, de C. parvum y los ovoquistes elípticos más grandes de Cystoisospora, 1,525 Hern. Los ovoquistes de Cyclospora contienen dos esporoquistes, cada uno de los cuales contiene dos esporozoitos. Un esporozoito contiene un núcleo unido a la membrana y micronemas característicos de los esporozoos. Por el contrario, el ovoquiste de Cryptosporidium contiene 4 esporozoitos desnudos no enquistados, mientras que el ovoquiste de Cystoisospora contiene 2 esporoquistes, cada uno de los cuales contiene 4 esporozoitos. Epidemiólogo 1. A igual que ocurre con las especies de Cryptosporidium, los parásitos pertenecientes al género Cyclospora se encuentran ampliamente distribuidos por todo el mundo e infectan a reptiles, aves y mamíferos. Aunque no se ha descrito la transmisión directa de un animal al ser humano ni de una persona a otra, existen en la actualidad indicios de que la infección por Cyclospora se adquiere por consumo de agua contaminada. En áreas endérmicas, por ejemplo, Nepal, los estudios han demostrado un resurgimiento anual de la ciclosporiasis que coincide con la estación de las lluvias. La prevalencia de la infección, sintomática y asintomática, es de un 2,18% en las áreas endérmicas y de un 0,10,5% en los países desarrollados. Las epidemias ocurridas en Estados Unidos se han producido durante los meses estivales y se han correlacionado con el consumo de fruta y verdura contaminada. También se ha propuesto la transmisión por contaminación del agua. Igual que ocurre con las especies de Cryptosporidium, los microorganismos del género Cyclospora son resistentes a la cloración y no se detectan con facilidad, mediante los métodos utilizados habitualmente para garantizar la seguridad de los suministros de agua potable. Enfermedades CL1-ónicas. Las manifestaciones clínicas de la ciclosporiasis se asemejan a las de la criptosporidiosis y comprenden náuseas leves, anorexia, espasmos intestinales y diarrea líquida. También se ha descrito fatiga, malestar, flatulencia y abotargamiento. En los hospedadores inmunocompetentes la diarrea es de resolución espontánea, aunque puede prolongarse durante varias semanas. Entre los individuos con inmunodeficiencia, específicamente los pacientes infectados por VIH, la enfermedad clínica suele ser prolongada y grave y se asocia a un elevado índice de recidivas. En 2 pacientes con SIDA se ha descrito la infección de las vías biliares por Cyclospora. Diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico de ciclosporiasis se basa en la detección microscópica de los ovoquistes en las heces. Los ovoquistes pueden detectarse mediante la exploración con microscopio óptico de material fecal no tenido, en fresco, donde aparecen como cuerpos ligeramente arrugados de aspecto esférico a oval y no refringentes que miden entre 8 y 10 Hern de diámetro, presentan una agrupación interna de glóbulos unidos a la membrana. FIC 7312. En las muestras en fresco, los microorganismos de Cyclospora examinados con el microscopio de fluorescencia ultravioleta equipado con un filtro de excitación de 365 nm se observan con un tono fluorescente. Los ovoquistes de Cyclospora pueden concentrarse con la técnica de flotación centrífuga con sulfato de zinc, modificada o con el procedimiento de flotación con azúcar de Schide. Los microorganismos son ácido-alcohol resistentes, por lo que pueden ser detectados mediante la utilización de una de las
Numerosas técnicas de tinción para microorganismos ácido-alcohol resistentes, como la tinción de Ciel-Nielsen modificada y la tinción ácido-alcohol resistente de Kinyon, FIX 7313. 1. Característica distintiva de ciclospora es su aspecto variable en las tinciones para microorganismos, ácido-alcohol resistentes, que va desde la ausencia de TIN C6N hasta la presencia de rosa moteado o rojo intenso. La sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo relativos de los diversos métodos para el DIAN 6 éstico de la Infexi 6N por ciclospora se desconocen. Actualmente no existen técnicas de DIAN 6 éstico inmunol 6 GICO que ayuden en el DIAN 6 éstico y control de estas infecciones. La naturaleza rudimentaria de las técnicas DIAN 6 esticas disponibles y la incompleta comprensi 6N del proceso Patol 6 GICO pueden contribuir al escaso reconocimiento de la Infexi 6N por ciclospora. Debe señalarse que actualmente está comercializado un método de PCR múltiple para la Detexis 6N, de ciclospora en las heces. Tratamiento, Prevenci 6N y control. La eficacia de tratamiento con trimetoprimazulfametoxazol se ha demostrado en algunos casos aislados, en un amplio estudio abierto de pacientes infectados por VIH y en un estudio controlado por placebo. En los pacientes infectados por VIH, los datos existentes indican que el elevado índice de recidivas puede reducirse por medio del tratamiento supresor a largo plazo con trimetoprimazulfametoxazol. Aunque se han utilizado numerosos agentes adicionales en diversos estudios, como metronidazol, nitazoxanida, ciprofloxacino, norfloxacino, quinacrina, ácido nalidíxico, timidazol y furoato de diloxanida, no se ha demostrado la eficacia de ninguno de estos compuestos. Igual que ocurre con el género Cryptosporidium, la Infexi 6N por ciclospora es difícil de evitar. Aunque los microorganismos incluidos en este último género parecen resistentes a la cloración, el tratamiento de los suministros de agua mediante clorasis 6N y filtrado continúa siendo una práctica razonable. Además, deben utilizarse como medidas de prevención 6N frente a esta enfermedad los mismos métodos utilizados frente a otros protozoos intestinales, como la higiene personal y la mejora de las condiciones sanitarias.